Muy buenos días para todos, Dios me les bendiga, bendiciones. Estamos aquí cerca y muy cerca de usted para adorar al Señor en esta mañana. Y este es un día muy hermoso porque celebramos y recordamos el Día de la Madre. Así es de que a todas las madrecitas les deseamos un feliz y hermoso día. Dios les bendiga a todas. Vamos a empezar alabando al Señor con este coro, el Salmo 63. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde aguas no hay. Hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder y su mano nos sostendrá. Esta canción por los siglos durará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Damos gracias a Dios por la vida que nos da. Damos gracias a Dios por su infinita paz. Damos gracias a Dios en espíritu y en verdad. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar este himno que usted se lo sabe muy bien. Amén. No llanto, no tristeza. Cuando ya se pase lista, usted va a decir: a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, diga: a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se seca y que sea pasada lista he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y diga: a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios, gloria a su nombre. El Espíritu de Dios está aquí con nosotros y está ahí con usted. Amén. Gloria a su nombre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Entra en mi mente, mi corazón, derrama de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Entra en mi mente, mi corazón, derrama de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. A su nombre, gloria. Usted solamente dígale, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Porque la presencia de Dios está en todo lugar. Y ahí donde usted está, sentadito, a lo mejor cerca de su mesa, a lo mejor en su mueble, piense siempre que Dios está ahí con usted y que Dios siempre nos quiere bendecir. Bendito sea tu nombre, Señor. Muy pronto estaremos juntos, congregados, para glorificar tu nombre como pueblo, como iglesia, y por eso bendecimos y te damos la honra y la gloria, Señor. Suple las necesidades de mis hermanos y mis hermanas y todos aquellos que están enfermos, Señor, que tú los levantes de ahí, de su lecho de dolor, Señor, que tú los visites, bendito Dios, y los levantes con tu maravillosa presencia y con tus lindas manos. Tú los levantes, Señor, y les des sanidad, Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a las madres, Señor, según sea su necesidad, Padre. Que tú estés con ellas, que tú las consueles, porque tú siempre les dices que les amas. Y también nosotros, con todo nuestro corazón, amamos a nuestra madre. Gracias te damos por las madres, Señor. Bendícelas grandemente y suple a sus necesidades. Glorificamos tu nombre por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Y así le damos el tiempo en esta preciosa mañana a nuestro pastor que trae el mensaje de Hola y Dios los bendiga. Para nosotros es un gozo, una bendición poderles darle una bienvenida a nuestro servicio virtual. Para aquellos que son parte de nuestra familia, nos da mucho gusto que nos sigan visitando y también siguiendo los mensajes. Sepan que los extrañamos, que estamos orando por ustedes. Para aquellos que nos están visitando por primera vez, sepan que es un gusto y un gozo poderlos recibirlos. Y esperamos de que ya que las circunstancias cambian y podamos nosotros reunirnos en persona, que nos podamos conocer en persona. Y hoy es un día especial para todas las mamás que están viendo este servicio. Les quisiera extender un feliz 10 de mayo. Sí, un feliz Día de la Madre. A todas las mamás, Dios las bendiga, Dios las siga usando y muchas gracias por todo lo que hacen cada día
por su familia, por su comunidad, por su iglesia. Yo sé que hay muchas mamás que están viendo ahorita, ellas se están encargando de aún más necesidades con todo lo que estamos nosotros navegando. Gracias, mamás, gracias por todo lo que hacen. Y para mí es una bendición poder reconocer a mi mamá que está también viendo este programa, nuestra hermana Miroslava. Muchas bendiciones, mamá, te quiero mucho. Y también a mi esposa, mamá de mis hijas, a mi esposa Grace. Gracias a Dios le doy por las mamás en mi vida. Bueno, esta mañana me gustaría retomar el tema que hemos estado explorando ya por las últimas varias semanas. Estamos en una serie titulada No te afanes, no te afanes. Y estamos estudiando lo que Jesús nos dice acerca de este tema. En Mateo capítulo 6, en una porción de lo que conocemos ahora como el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos ofrece varias declaraciones donde Él nos dice, no te afanes. Y sabemos que Dios no quiere que nos afanemos porque el afán representa falta de fe. Cuando una persona se preocupa, una persona permite que el afán los domine, eso quiere decir que la persona ha perdido confianza en Dios, ya no depende de Dios. Y es lo opuesto a vivir una vida que se conoce como una vida de fe. Y esta mañana estaremos dando seguimiento a nuestra serie No te afanes, con una mirada a la vida de una mujer que oró para que Dios le concediera su petición más grande. Y su petición mayor era poder ser mamá. Y por eso hoy es un mensaje apropiado, porque hoy es 10 de mayo. Hoy es el día que hemos apartado como sociedad para reconocer a todas las mamás. Y espero de que este mensaje sea de bendición, de ánimo y de provecho para todos nosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Eres bueno, eres grande, eres fiel. Y te damos gracias por todas las mamás que están viendo en este momento, todas las mamás en nuestra congregación, porque son de mucha bendición. Y oramos que tú las sigas bendiciendo, las sigas animando, las sigas usando para tu honra y tu gloria. Y Dios, yo sé que hay mucha necesidad hoy en día. Oramos por todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están padeciendo de dolencias, de enfermedades, que acaban de pasar por procedimientos médicos. Oramos por aquellos que han sido impactados económicamente por esta pandemia. Dios, entre ellos oramos por nuestra hermana Martínez, por nuestro hermano Anguiano, oramos por la nieta de nuestra hermana Eloísa, oramos por el sobrino de nuestro hermano Mascote, el hermano de nuestro hermano Pérez Los, y hay tantos más que en este momento necesitan oración. Y Dios, nos unimos como iglesia para orar por estas y muchas más necesidades que están presentes, Dios, en este momento. Creemos en el poder de la oración y por eso traemos estas necesidades delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Quisiera también aprovechar el tiempo para avisarles que esperamos y siempre nos gusta que se comuniquen con nosotros si hay alguna necesidad, una petición o desea simplemente saludarnos. Por favor, envíenos un texto, un correo. Mi correo electrónico es muy fácil, es pastornoel420@gmail.com. pastornoel420@gmail.com. Espero escuchar de ustedes y como les digo, aquí estamos para orar por ustedes, estamos a sus órdenes en lo que podamos. Y eso sí, por favor, ayúdenos a orar por todos nuestros jóvenes para que ellos sigan animados, sigan sirviendo y sigan conectándose, no solamente entre ellos, pero también con la palabra de Dios. Y como les acabo de decir, mucha necesidad, sigamos orando los unos por los otros cada día. Les he dicho ya a lo largo de esta serie que el cristiano, el que sigue a Cristo no debe afanarse. En primer lugar, porque el afán no hace nada por nosotros, es inútil. La persona que se afana, la persona que se preocupa, pierde sueño, pierde energía, pierde fe
muchas veces por cosas que ni van a ocurrir. Les he dicho que la palabra afán o preocupación viene de una palabra antigua que literalmente quiere decir estrangular. Es decir, que la persona que se deja dominar por el afán permite que el afán literalmente estrangule la paz y el gozo que Dios nos ha dado. Hermano, hermana, esa no es la vida que Dios quiere para nosotros. Por eso Jesús les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 6, no os afanéis, no te afanes, no te preocupes. Y hasta hoy hemos aprendido que el cristiano no debe afanarse porque en primer lugar Dios está en control. Dios tiene al mundo entero bajo su control. Aún lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, quizás para algunos aparentan estar fuera de control, pero todo está en las manos de Dios, está bajo de control. En segundo lugar, Dios tiene un plan. Usted y yo no debemos afanarnos porque sabemos que Dios tiene un plan. Y todo lo que está ocurriendo en este momento es parte del plan y el propósito de Dios. También sabemos que Dios va a proveer. Esa es la tercera razón que Cristo nos da para no afanarnos, porque Dios es nuestro proveedor. Si usted está pasando por una carencia, por una necesidad, amigo, no se afane, crea en Dios. Y aquí estamos también nosotros para ayudarlos. Y Dios obra a través de otras personas. Y en este momento de crisis, cuando muchas personas son afectadas, debemos recordar que Dios es nuestro proveedor. Bueno, en cuarto lugar, usted y yo no debemos afanarnos porque Dios nos ama. Sí, el Dios del universo, el creador, nos amó tanto que nos creó para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y el amor de Dios cubre todo lo demás. En quinto lugar, hemos aprendido que uno no debe preocuparse porque Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Dios siempre usa todo, incluyendo el dolor, la adversidad, para sus propósitos. Y a veces usted y yo, cuando la vida nos da jugo de limón, cuando la vida nos da limones, Dios los convierte en una sabrosa, refrescante limonada. Les he dicho que los cocineros más famosos han dicho que el ingrediente secreto para sus platillos sabrosos muchas veces es un poquito de jugo de limón. Y a veces en la vida necesitamos algo amargo para que la vida entera sea algo más sabroso y refrescante. El dolor es como una pieza en un rompecabezas. Cuando nosotros vemos una pieza así individualmente, a veces no alcanzamos a ver el cuadro más amplio. Pero Dios usa el dolor como una pieza y sin esa pieza la vida a veces no tiene sentido. Bueno, ahora vamos a llegar a la razón número 6 por qué usted y yo no debemos afanarnos. Y hoy les voy a decir que uno no debe afanarse porque Dios escucha nuestras oraciones. Sí, Dios escucha sus oraciones. En un momento les voy a decir acerca de una mujer que oró a Dios y esa oración la llevó a llegar a ser madre. El deseo más grande de esta mujer, su anhelo mayor, era ser madre. Y vamos a ver cómo Dios le concede esta petición a través de la oración. Y bueno, antes de ello, quisiera hablarles un poco más acerca de la oración generalmente. Y quisiera empezar con una interrogativa. ¿Se ha puesto a pensar o a veces ha pensado, ¿verdaderamente oye Dios mis oraciones? Porque a veces usted y yo oramos por algo. Pasan días, semanas, meses, inclusive a veces pasan años. Y nos preguntamos, ¿está escuchando Dios mis oraciones? Porque no sentimos que ha respondido.
No hemos visto la respuesta. No se ha manifestado lo que hemos pedido. Me recuerda mucho de una anécdota que escuché hace muchos años. Habían dos hermanos y se acercaba la Navidad. Y como acostumbraban, los dos hermanos oraban y se hincaban allí enseguida de su cama antes de dormirse. En esta ocasión, el hermano menor, el más chico, empieza a orar. Y en medio de su oración empieza a gritar, y Dios, dame una bicicleta, Dios, dame un Nintendo, Dios, dame esto. Y cuando termina su oración, el hermano mayor le dice, ¿por qué gritaste en tu oración? ¿Dios no está sordo? El hermanito menor le dice, sí, Dios no está sordo, pero abuelita sí, ella está en la otra recámara. A veces usted y yo pensamos, ¿estará Dios sordo? Porque no veo que está contestando mis peticiones. Pero el mensaje de hoy espero de que quede todo aclarado, que no haya duda, porque Dios escucha nuestras oraciones y usted no debe afanarse, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Usted y yo no debemos preocuparnos si Dios nos está escuchando o no. Nosotros podemos creer y tener la certeza de que Dios siempre nos escucha. Quizás usted dice, bueno, yo no estoy pasando por esta situación, pero en un futuro quizás usted va a pasar por esa situación. Va a pasar quizás por una temporada donde usted está orando, está pidiéndole a Dios, le está rogando y no recibe respuesta, no ve que Dios está respondiendo. Amigo, amiga, este mensaje es para todos, porque es posible que en un futuro usted y yo estemos en esa situación. Regresando a Mateo capítulo 6, después de decirles a sus discípulos que no se afanen, y les ofrece algunas razones por qué ellos no deben afanarse como seguidores de Cristo, como discípulos. Les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Qué es la manera de buscar a Dios? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo logramos buscar a Dios? Bueno, una de las maneras en que usted y yo podemos buscar a Dios es a través de la oración. Buscamos a Dios cuando oramos, cuando estamos en comunicación con Él, cuando estamos en comunión con Él. Cuando yo oro, yo estoy buscando el rostro de Dios. Y Jesús les dice a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso se los dice inmediatamente después de decirles que no se afanen, que no se preocupen. Es interesante que en momentos de crisis, que lo más obvio y lo más importante que un cristiano puede hacer, no lo hace. Me refiero a la oración. En este momento, lo más importante que usted y yo podemos hacer es doblar rodilla y orar a Dios. Pero ¿cuántos cristianos en vez de orar se la pasan enfrente de la televisión, viendo las noticias, leyendo los periódicos? En vez de orar están desperdiciando energía y tiempo, afanándose, preocupándose por el qué será, el porvenir, la incertidumbre que viene con todo lo que esta pandemia ha traído. Pero por eso usted y yo, amigo, debemos buscar a Dios en oración. De hecho, a lo largo de las Escrituras, Dios nos dice que debemos orar. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. En otras palabras, orar continuamente, constantemente, a lo largo del día, a través del día, orar siempre, estar siempre en comunión con Dios. En Filipenses 4, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, para nada estéis afanosos, sino que estemos orando a Dios. Mire, si usted no tiene la paz de Cristo, si usted no siente el gozo, es posible porque es que no lo siente porque no está orando lo suficiente. Porque el antídoto al afán es la oración. Mire, entre más usted ora, menos se va a preocupar. Es así de sencillo. En vez de preocuparnos, en vez de afanarnos por lo que está ocurriendo, hay que orar. Hay que traérselo a Dios en oración. Hay que buscar a Dios primeramente a través de la oración. En 1 de Juan 5:14, el apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, Dios, amigo, amiga, Él desea escuchar de nosotros. A Dios le encanta que oremos. Él se fascina. Él está esperando que usted y yo le hablemos. Mire, usted nunca, jamás le va a suceder la situación en donde usted ora a Dios y recibe un recado que dice, disculpe, pero Dios está demasiado ocupado. No lo van a mantener en una fila de espera. Dios está esperando que vengamos a Él en oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, perseverad en la oración. No solamente es una oración común y corriente, una oración que usa las mismas palabras y las repite todos los días, sino que sea algo real. Santiago, que escribió uno de los libros en la Biblia más prácticos, dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, hay poder en la oración. El poder del cristiano es la oración. Y a veces usted y yo debemos acordarnos de ese tremendo poder al que tenemos acceso simplemente doblando rodilla y buscando a Dios en oración. Miren, Jesús, además de ser un maestro increíble, sus sermones, sus enseñanzas, fue un maestro como ninguno otro. Pero Jesús fue un maestro que no solamente enseñaba con palabras, sino que Él enseñaba con acción. Y lo que Jesús enseñaba con palabra, Él lo manifestaba. Y una de las enseñanzas, una de las cosas que Él enseñó a sus discípulos, una de las cosas que Él modeló para ellos, era la oración. Vemos que Cristo muchas veces se apartaba de los demás para orar al Padre. En una ocasión, Cristo pasó 40 días y 40 noches orando, en oración. Miren, si Cristo necesitó el poder de la oración, ¿qué de nosotros? Por eso es importante reconocer el poder de la oración. Aparte de Jesús, Pablo y Silas fueron otros que mostraron el poder de la oración. Dice Hechos 16:25 que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban cantando himnos a Dios y estaban orando. Miren, en medio de una cárcel, a medianoche, Pablo y Silas, en vez de estar dormidos o quejándose, pasando pesadillas, dice la Biblia que estaban cantando himnos y estaban orando. Estaban orando, estaban buscando el rostro de Dios a través de la oración. En el Antiguo Testamento también tenemos muchos ejemplos más. Daniel fue uno de los siervos de Dios, uno de los profetas que a una edad joven, él fue trasladado. El gobierno babilónico se llevó a Daniel, lo desterró, se lo lleva hasta Babilonia y allí termina Daniel siendo indoctrinado. Pero miren, Daniel jamás abandonó su fe. Él jamás abandonó a su Dios. Y aun cuando las leyes cambiaron,
que restringieron, hicieron criminal los que oraban a Dios. Dice la Biblia que Daniel siguió, él persistió, él perseveró en la oración. Daniel 6:10 nos dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, el edicto que restringía la oración, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Miren, Daniel oró y él siguió orando aun cuando las leyes cambiaron. Fue su convicción, fue su compromiso, y vemos aquí a Daniel un verdadero guerrero de oración. Mire, si usted examina la Biblia y todos los personajes que hicieron cosas grandes en las manos de Dios, todos tienen algo en común. Oraban, reconocían el poder de la oración, eran guerreros verdaderos de oración. Y bueno, y ahora llegamos al ejemplo que quisiera presentarles hoy, el ejemplo central. Y se trata de una mujer que amaba a su esposo y amaba a Dios. Era una mujer justa, una mujer recta, pero una mujer con una gran necesidad. Y primero de Samuel capítulo 1, el primer libro de Samuel en el capítulo 1, nos presenta a esta mujer. Ella se llamaba Ana. Ana. Dice la Biblia que Ana era una mujer justa, una mujer recta, una mujer piadosa, una mujer entregada a la oración, pero tenía una gran necesidad. Ella estaba casada, pero no podía darle un hijo a su esposo. Su anhelo más grande era llegar a ser madre. Y vamos a ver hoy cómo esta mujer reconoce el poder de la oración, se respalda en la oración, y vemos cómo a través de esta oración Dios le concede su petición de su corazón. En primer lugar, si leen 1 Samuel capítulo 1, vamos a ver que Ana oraba fielmente. Era una mujer entregada a la oración. No oraba solamente cuando le venían emergencias o crisis. Ella estaba entregada a la oración. Y vemos aquí cómo Ana, ella buscaba constantemente el rostro de Dios. Nos dice el versículo 10 en 1 Samuel 1, que Ana va hasta el templo, que acostumbraban a hacer una vez por año, y en el templo ella dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Era una mujer que estaba pasando por una gran necesidad. Quizás algunos de ustedes están pasando por una crisis. Y dice la Biblia que Ana llegó al templo y allí se postró y allí oró y allí lo sacó todo. Y el contexto nos dice que la otra esposa de su esposo, llamado Penina, la estaba provocando. Y sabiendo que Ana, su anhelo más grande era ser madre, dice la Biblia que Penina le decía, mira mi hijo, mira mi hija, y la estaba provocando, y eso hacía que su necesidad, que su dolor fuera mayor. Pero Ana oró. Esto nos da a entender que usted y yo no debemos esperarnos para que venga una emergencia para orar. Dios no es alguien que solamente está ahí cuando lo necesitamos. Dios quiere ser parte de nuestra vida. Y Él quiere que estemos en oración constante para estar en comunión con Él todos los días, a lo largo del día. No solamente en tiempos de necesidad o de emergencia. En segundo lugar, no solamente oraba constantemente y fielmente, sino que oraba fervientemente también. Ella era sincera en la oración. Dice el versículo 12 en 1 Samuel 1, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, dice, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Miren, el sacerdote, al ver a Ana orar,
Él pensó que estaba tomada, que estaba ebria, porque no le salía voz cuando movía sus labios. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijera tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Miren, su dolor era tan intenso y tan profundo que la manera en que ella se postraba en oración la hacía verse desconocida. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo sacó todo? Y dijo, Dios, mira mi amargura, Dios, mira mi dolor, mira lo que estoy pasando. Hermano, hermana, Dios desea escucharlo. El problema es que a veces usted y yo nos respaldamos en oraciones que repetimos. A veces hacemos la misma oración día tras día, tras día, tras día. Es como la persona que llega del trabajo todos los días y le den lo mismo de comer. Otra vez una torta de frijol. Pero ¿saben qué? Dios anhela que le demos nuestro corazón, que lo saquemos todo. Por eso vemos aquí que Ana era una mujer entregada a la oración, porque oraba fielmente, pero también oraba fervientemente. Y en tercer lugar, ella oraba específicamente, sí, específicamente. Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, un hijo varón. Cuando ella oraba, ella no decía, oh Dios, contesta mi petición. Oh Dios, bendíceme. Oh Dios, suple mi necesidad. Ella decía, no, Dios, yo quiero, Dios, yo deseo, Dios, por favor, dame a un hijo varón. Y lo que nos da a entender ahí, Ana, es la importancia de orar específicamente. A veces usted y yo nos conformamos con oraciones generales. Oh Dios, bendíceme. Dios, protégeme. Dios, cuídame. Pero, amigo, si usted está pasando por una situación, dígale a Dios, cuéntele a Él en detalle lo que necesita que Él haga por usted. Ana dice, Dios, tú conoces mi dolor. Tú sabes, tú conoces mi gran anhelo y deseo de tener a un hijo varón. Enseguida nos damos cuenta que no solamente oraba específicamente, pero oraba sacrificialmente también. ¿A qué me refiero? Porque cuando ella pide a Dios este niño varón, ella inmediatamente le dice, y Dios, si me concedes a este hijo varón, yo te lo voy a dedicar. En otras palabras, Ana reconocía a Dios, que Dios no estaba allí solamente para concederle sus deseos, sino que ella reconoció que lo que ella pedía y lo que Dios le otorgaba era para el uso y el propósito de Dios. Y le dice, Dios, si me das a un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti. Vemos el sacrificio. Y Ana hizo el voto. Oh, hermano, hermana, amigos, qué historia tan hermosa, pero qué lección tan tremenda. Vemos a una mujer que su anhelo era tan grande de llegar a ser madre, pero vemos el vehículo, vemos la herramienta que ella usa, la oración. La oración. Hoy se celebra el Día de las Madres, el 10 de mayo. Y como ya les dije desde el principio, Dios quiere bendecir a todas las mamás. Y lo que vemos aquí en la vida de Ana es la gran bendición de ser madre. Sí, es muy, muy grande y muy rica la bendición de ser mamá. Pero también es una gran responsabilidad que requiere mucha oración. Yo sé que hoy en día hay muchas mamás que están viendo, que están sufriendo, están batallando. A veces lo que usted hace, hermana,
A veces no es reconocido. A veces es ignorado. Pero ¿sabe qué, hermana? Dios le ama. Dios le ama. Dios ve lo que usted está haciendo. Él ve lo que hace todos los días por sus hijos, por su esposo. Él ve. Y así como Él vio el corazón de Ana, Dios ve el corazón suyo. No se desanime. Siga adelante. Siga orando. Siga buscando a Dios en oración. Miren, la vida de Ana nos enseña que usted y yo no debemos preocuparnos porque Dios escucha nuestras oraciones. Debemos seguir orando. Recuerden, lo mejor y lo más importante que usted y yo podemos hacer en el día presente es orar. Doblar rodilla, orar. Usted y yo debemos ser guerreros de oración. Lo más importante que podemos hacer es orar. Alguien una vez dijo que el arma más potente está a 18 pulgadas del piso. Que el arma más potente en las manos del cristiano está a 18 pulgadas del piso. ¿A qué se referían? Bueno, mire, cuando usted y yo nos arrodillamos y oramos a Dios, estamos utilizando el arma más potente. El poder del cristiano es la oración. Hermano, no se preocupe, porque Dios escucha su oración. Dijo Jesús en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jesús también dijo en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús constantemente le recordaba a sus discípulos que oraran, que orasen, que se entregaran a la oración, que se dediquen a la oración. Porque Jesús sabía el tremendo poder que existe en la oración. El profeta Jeremías, en el capítulo 33:3, dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios y Él te va a responder. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios no está sordo. Dios no nos ignora. Cuando usted ora, Dios escucha. Así que, amigo, amiga, no se afane, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, te damos gracias por escucharnos, por recordarnos que cada oración que hacemos tú la escuchas. No hay oración que nunca llega a ti. Tú deseas, tú anhelas que oremos a ti. Y en este momento yo oro por mis amigos y mis hermanos en Cristo que están escuchando. Quizás algunos de ellos están pasando por tremendas luchas, tremendos problemas, tremendas carencias. Y tú conoces de antemano su necesidad. Y yo oro, Dios, que tú suplas las necesidades, que tú sanes a los enfermos, que tú levantes a los caídos, que tú proveas donde hay necesidad emocional, espiritual, económica. Que tú des sabiduría donde hace falta. Pero que todos reconozcamos el poder de la oración y cómo podemos utilizar ese poder cuando nos entregamos a la oración. Y Dios, también oro por aquellos que están viendo, pero quizás no han recibido a Cristo en su corazón como Salvador de su vida. Que ellos reconozcan su gran necesidad por Cristo como su Salvador. Amigo, amiga, ¿has recibido a Cristo como Salvador de tu vida? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas hoy. Es simplemente reconocer que Dios te amó tanto, que envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz por tus pecados. Y si tú recibes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que serás salvo. Haz esta oración conmigo si deseas recibir a Cristo. Di, Dios, gracias por amarme,
y por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo como Salvador de mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Amigos, si hiciste esa oración, te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios y espero poder conocerte en persona ya que las circunstancias nos permitan, pero en el transcurso espero de que nos sigas visitando y sigas viendo los servicios aquí a través de nuestro sitio de red. Y recuerden, no se afanen, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y a todas las mamás nuevamente, feliz Día de las Madres, que se gocen. Dios los bendiga.